Ahí observan todos. Estamos viendo la pantalla del grupo de la conferencia. Ahí sí ya vemos la pantalla del PowerPoint. Háblanos a ver si te funciona el micrófono. Ahora vemos tu WhatsApp, ahora volvemos a ver la presentación, pero no te escuchamos. ¿Estás hablando? Ya, profe. Ahora sí. Es que empieza Daniela. No sé si Daniela tenga problemas. Hola Dani, ¿nos puedes hablar? A ver si sirve tu micrófono. Lo siento, profe. Estaba trayendo unas vacas que se me escaparon del potrero. Okay. Natalia, si tienes encendida la cámara, entonces la puedes apagar a ver si con esto no nos consume tanta banda. Buenos días. A nosotros nos correspondió el tema del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Bueno, las generalidades. ¿Qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano que está constituido por células altamente diferenciadas conocidas como la célula. Entonces, a la derecha, nosotros vamos a poder observar las neuronas, que es la unidad mínima del sistema nervioso. Vamos a poder ver que se conforma de una dendrita. Estas dendritas tienen un núcleo, luego están unidas por un cuerpo que es el axón, por donde van a ir los impulsos eléctricos, y van a terminar en un cuerpo también que es el terminal del axón. Este terminal del axón se van a unir a otra dendrita por donde van a transmitir el impulso eléctrico para que continúe así sucesivamente la información del sistema nervioso. Como podemos observar, el axón tiene una mielina, que es como una capa protectora que está compuesta también por células de Schwann. Siguiente, por favor. Bueno, la función del sistema nervioso es controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo del medio externo. Entonces, lo que va a hacer es conectar los centros de procesamiento nervioso, lo que vamos a denominar sistema nervioso central, con la periferia de las extremidades y los diversos órganos del cuerpo. Entonces, sus tres principales funciones van a ser sensitivas, de integración y motora. Siguiente. Acá podemos observar en este cuadro cómo se clasifica anatómicamente y funcionalmente el sistema nervioso. Entonces, anatómicamente podemos observar que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, lo vamos a encontrar que se compone del encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico de una parte sensorial y motor, pero esta parte sensorial y motora va a ser más una división funcional que se va a dividir en somática y autónoma. Siguiente, por favor. Voy muy rápido. No, bueno. El sistema nervioso central
podemos observar en la parte de la derecha de la pantalla que se divide de el tronco del encéfalo, que a su vez se divide en mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, que es el que va a dar paso a la médula espinal. Pero el encéfalo también se va a componer del cerebelo y el cerebro. Entonces el cerebelo es el rojito que se ve ahí chiquitico. Y la médula espinal es la prolongación que vemos ahí, que es la que se une con el bulbo raquídeo, y esta, como podemos observar acá en la imagen, se divide en cervical, torácica, lumbar y sacra. Entonces, el sistema nervioso central es el encargado del procesamiento de la información recopilada por los sentidos y de la toma de acciones conscientes. Este recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial y es la fuente de nuestros pensamientos emocionales y recuerdos. Entonces, como vemos, es como el que ejerce el mando, ¿no? Siguiente, por favor. El sistema nervioso periférico se compone de los nervios craneales y de los nervios espinales. Entonces, este sistema lo que va a hacer es enviar los mensajes que envíe el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo, o recoger la información sensorial pues, de las extremidades y los órganos, etcétera, y llevarlos al sistema nervioso central. Entonces, los nervios craneales se dividen en 12 paredes craneales, que son los del olfato, el ocular, el auditivo, bueno, el gustativo, etcétera. Y los nervios espinales tienen 31 paredes de nervios que van a controlar la información del tronco y de las extremidades. Siguiente, por favor. Entonces, acá les voy a explicar cómo a raíz de los nervios es que se transmite la información. Entonces, acá vamos a poder observar como un corte que se realizó a la médula espinal, un corte horizontal, y vamos a ver en la parte de arriba que dice acúmulo de cuerpos neuronales, y eso está en gris. Acá estoy hablando desde la materia gris, de la sustancia gris, y el acúmulo de axones y dendritas es la sustancia blanca. Esto que estoy hablando en la zona de arriba es del sistema nervioso central, ¿sí? Que acá en la imagen sí podemos ver que hay como una sustancia pues, gris, la del centro. Entonces, ese es el acúmulo de los cuerpos neuronales, pero esto en la médula espinal, ¿sí? Porque si hablamos del cerebro, la sustancia gris no va a ser central como está acá en la médula espinal, sino en el cerebro va a ser hacia la periferia. Y acá en la médula espinal podemos ver que la sustancia blanca es la que está rodeando la sustancia gris hacia la periferia, y en el cerebro va a ser al contrario, va a ser central. Y en cambio, en el sistema nervioso periférico, el acúmulo de los cuerpos neuronales, como podemos ver en la parte de abajo, tengo anotado que son los ganglios, que son los que podemos ver acá, pues después del corte después del corte se me fue la palabra, de la médula ya, me olvidó la memoria, de la médula, ese turupi, pues ese es el ganglio, va a ser el acúmulo de los cuerpos neuronales. Y el resto, lo que vemos ahí como unas fibras, esos son los nervios, que es el acúmulo de axones y dendritas. Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver que en la imagen está súper explicado que esos nervios, ahí dice que está compuesto del axón amielínico,
y que estos están rodeados por una capa llamada perineuro, pero que cada fibra de axón está compuesta o rodeada por un endoneuro. Y este conjunto de fascículos, que son los cuerpos de axones que transmiten toda la información, están rodeadas por una capa llamada epineuro. Entonces, en esta imagen también les quiero explicar cuáles son las rutas o vías de transmisión de la información. Entonces, hacia donde vemos el ganglio, se va a transmitir la información vía aferente, es decir, hacia el sistema nervioso. Entonces, lo que tocamos, lo que sentimos, etcétera, todo lo que sea desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Por el contrario, donde vemos la raíz ventral, va a ser desde el sistema nervioso central hacia la periferia, es decir, van a ser lo que el cerebro procesó y luego manda la información de manda hacia el cuerpo motor. Siguiente, por favor. Entonces, acá ya podemos ver es la clasificación no anatómica, sino funcional, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, en el sistema nervioso somático podemos ver que hay la vía aferente y eferente. Entonces, desde la vía aferente es lo que tenemos, lo que les venía comentando, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que degustamos, etcétera. Y como es vía aferente, significa que todo lo que estamos percibiendo va a ir hacia el cerebro. Y en el sistema nervioso somático, vía eferente, es decir, desde el sistema nervioso hacia la parte motora, es la señalización que vamos a tener en respuesta a ese estímulo que tuvimos. Y el sistema nervioso autónomo ya está hablando del control como tal corporal, y se va a dividir en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. En el sistema nervioso simpático, acá quiere decir que se trata de alertas de lucha y huida, y su principal neurotransmisor es la acetilcolina y la noradrenalina. Entonces, perdón, acá solamente en el simpático es la noradrenalina, ¿sí? Y en el parasimpático estamos hablando ya de la relajación, del descanso y pues de la digestión. Entonces, esos son movimientos que nosotros no podemos controlar. El del sistema autónomo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sistema autónomo nosotros podemos hablar de los movimientos del sistema esquelético, mientras que en el somático sí podemos hablar del músculo liso, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya siguen las patologías. En la primera patología hablamos de la meningoencefalitis bacterianas agudas. Sus agentes etiológicos son varios. Está el Haemophilus influenzae. También tenemos el Streptoneumoniae, la Neisseria meningitis y la Listeria monocitógenes. Entonces, estas no atacan por igual. Estas tienen cierto porcentaje de influencia en estas enfermedades. Y acá cuando hablamos de meningoencefalitis, estamos hablando de una inflamación de las meninges, del encéfalo, que es una capa que recubre el cerebro. Y nosotros podemos encontrar en sus síntomas que pues da fiebre, da rigidez de la nuca, que esto es súper importante, esta rigidez de la nuca, porque es uno de los síntomas más característicos de la meningoencefalitis bacterianas. Puede tener cambios de su estado mental y puede tener
bronquialgias por irritación radicular. Tiene disminución del nivel de conciencia, crisis epilépticas y clínica neurológica focal por afectación encefálica. Cuando esta meningoencefalitis no es atendida rápidamente, pueden aparecer signos de hipertensión intracraneal como afectación bilateral del sexto par craneal y puede objetivarse un edema papilar. Esto se puede diagnosticar por medio de hemocultivos, pero el gold estándar para las meningoencefalitis bacterianas, o bueno, más que todo para todas las enfermedades del sistema nervioso, van a ser el estudio del líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a poder observar un líquido cefalorraquídeo turbio y este va a ser obtenido por punción lumbar. Entonces, las TAC se realizan también otra clase de pruebas pues de imagen para ver qué tan inflamado está el cerebro. Y en la TAC craneal, pues aunque no es un diagnóstico directo porque se lo da el estudio del líquido cefalorraquídeo, igual ayuda a dar una sospecha de qué se está tratando. Y también se debe realizar una resonancia magnética. En el tratamiento se inicia en forma empírica y se modifica de acuerdo a los resultados del cultivo. Y acá se debe, pues, aunque el tratamiento es empírico, se sugiere dar ampicilina, cefotaxima y amikacina. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos la meningoencefalitis bacteriana subaguda, que es ya pues la meningitis tuberculosa. En esta pues tenemos que el agente etiológico es Mycobacterium tuberculosis, como tal, que pues ya la conocemos. La bacteria se disemina al cerebro y la columna desde otro lugar del cuerpo, generalmente pues va desde los pulmones. En este vamos a tener síntomas como fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y pues esto mismo digamos que va a dar una postura inusual con la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás. Agitación, disminución del estado de conciencia y pues digamos que alimentación deficiente, pues más que todo en los niños y pues presentan irritabilidad. El diagnóstico de esta se realiza a través de un análisis de líquido cefalorraquídeo, tuberculina, las exploraciones radiológicas que pues ya son digamos que muy específicas, la biopsia del cerebro. Por un hemocultivo pues podemos encontrar la bacteria y pues PCR. Ya el tratamiento lo vamos a hacer con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol durante los 2 primeros meses. Siguiente. Bueno, ya tenemos la romboencefalitis, el agente etiológico pues es la Listeria monocytogenes. Bueno, este ya como tal es un compromiso inflamatorio del tronco cerebral y el cerebelo. Los síntomas, pues está la cefalia, un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas, vómitos, pues como tal el paciente se va a encontrar muy mal generalmente. Vamos a presentar fiebre, vértigo, somnolencia, temblor, ataxia, que es como un desequilibrio, no, bueno, digamos más una descoordinación a nivel muscular, depresión respiratoria y pues ya un paro cardiorrespiratorio. Y pues en el diagnóstico vamos a tener un TAC, una resonancia magnética, pues ya digamos que son, pues digamos que a nosotros casi no nos incumbe esa parte, pero pues es como lo más específico. Pues ya vamos a estudiar como tal el líquido cefalorraquídeo y pues una tinción de gramo. Bueno, en el tratamiento tenemos la amoxicilina, el ácido clavulánico, ampicilina asociado o no a un aminoglucósido y pues ya se va a dar de 2 a 3 semanas este tratamiento. Siguiente. Bueno,
Bueno, ya como tal tenemos el absceso cerebral, pues aquí vamos a encontrar algunos microorganismos como estreptococos, bacilos gram negativos anaerobios y pues en especial encontramos el Staphylococcus aureus. Pues bueno, esta patología es una acumulación de pus que se desarrolla en el cerebro debido a una infección. Esta infección puede darse en otras partes del cuerpo por una falla en el sistema inmunológico. Digamos que dependiendo del lugar en el que se dé esta infección, vamos a tener los síntomas. Por ejemplo, si es gastrointestinal, pues vamos a presentar vómito, además de pues dolor de cabeza fuerte, confusión, convulsiones, fiebre, inflamación en el cerebro, somnolencia, algunos ataques de epilepsia y pues digamos que náuseas debido como tal a la presión intracraneal que genera. En el diagnóstico, pues también lo podemos ver en un hemocultivo, pero pues digamos que esta bacteriemia debe estar acompañada con flebitis craneal supurativa. Esto es ya como tal una inflamación en las venas, digamos, del cerebro, pero pues comienzan como a derramar un líquido. Un TAC cerebral y una resonancia magnética, que ya son más específicos y pues ahí podemos ver la imagen. Ya como tal en el tratamiento, pues vamos a tener antibióticos, pues dependiendo del tipo de infección que se presente. Y la cirugía pues nos va a ayudar a drenar el absceso. Siguiente. Aquí ya tenemos como tal una tabla, pues digamos lo que les decía de los antibióticos. Digamos, tenemos la fuente de infección, los microorganismos que pueden estar implicados en esa infección y pues ya como tal los antibióticos que podríamos usar. Siguiente. Tenemos el absceso epidural, ya digamos que es más específico. El agente pues puede ser el Staphylococcus aureus o la Escherichia coli. Bueno, es como tal una inflamación producida por una acumulación de pus entre la membrana externa que cubre el cerebro y la médula espinal. Bueno, también puede darse entre los huesos del cráneo o la columna vertebral, eso ya lo vamos a ver. Los síntomas dependen de su localización. Podemos tener el absceso epidural espinal y el absceso epidural intracraneal. El espinal se puede dar más frecuentemente entre los 50 y 60 años y el intracraneal se da, pues digamos que en edades más jóvenes, entre 20 y 30 años. En cuanto al diagnóstico, se hace por un hemograma, digamos que vamos a encontrar pues, los leucocitos aumentados, o por un hemocultivo, vamos a encontrar pues, las bacterias. Y se va a hacer como tal, digamos que este es mucho más específico y más arriesgado. Es un cultivo aeróbico y anaeróbico con el líquido pues como tal del absceso, pero pues la toma de muestra obviamente es muy arriesgada. Bueno, por una resonancia magnética y un TAC cerebral. El tratamiento pues vamos a tener una descompresión quirúrgica emergente y pues esto digamos que nos va a ayudar pues también a drenar el material purulento que está causando la inflamación. Siguiente. Entonces aquí está como la diferencia en los síntomas de los abscesos que les mencioné anteriormente. Entonces tenemos el absceso epidural espinal, que pues ya va como tal a causar un dolor dorsal local, que es como en la parte pues de atrás de la espalda. La fiebre pues va a ser como intermitente, ¿sí? No es digamos seguida. La sensibilidad a la percusión y comprensión medular. Digamos que acá si no se tiene un tratamiento inmediato, se puede dar una compresión en las raíces espinales lumbares, llegando a déficits neurológicos y pues ya en este punto comienzan a aparecer paresia en las piernas, es como una parálisis, disfunción intestinal y vesical. Y pues tenemos el absceso epidural intracraneal, que pues ya es el que da en edades más jóvenes. Este produce pues dolor de cabeza muy fuerte, cefalia, rigidez en la nuca, somnolencia, convulsiones, vómitos y pues coágulos de sangre en las arterias carótidas. En este ya es un poco más grave, digamos que si no se trata a tiempo puede evolucionar rápidamente estos síntomas, se puede llegar a desarrollar una meningitis
o un absceso en el cerebro, pues ya conduciendo a la muerte. Siguiente. Aquí tenemos el epioma subdural, que viene siendo el mismo del anterior, que el absceso epidural intracraneal. Es muy parecido, digamos que este es como un poquito más específico de tejidos. Por eso, pues aquí vemos la imagen, pues digamos, de la composición. Y pues ya las imágenes radiológicas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos pues el boletín epidemiológico número 52 de 2019, en el cual nos muestran que, bueno, aquí vamos a ver los departamentos y ciudades con más casos, que pues bueno, tenemos a Bogotá en el mayor. Bueno, después sigue Valle, Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Norte de Santander. Son los países, son las ciudades aquí pues más contagiadas. Y pues los departamentos con menos casos pues ya vienen a ser Guainía, San Andrés, Vaupés, Pichada, Casanare y Guaviare. Bueno, como tal, digamos que en general en este año hubieron 1.203 casos. Se esperaban pues 152 y pues ya como tal en la observación pues encontramos confirmados 163. Siguiente. Aquí ya vemos una gráfica, esta es del Instituto Nacional de Salud. Bueno, tenemos la información de la semana epidemiológica 15, que pues se fue del 7 al 13 de abril de 2019. Como tal, los datos, digamos que son de enero de 2019. Y bueno, encontramos que, bueno, como podemos ver, el Streptococcus pneumoniae fue, pues digamos, el microorganismo que prevaleció este año causando la meningitis. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de los factores de virulencia y tratamientos. ¿Sí me escuchan todos? Sí, señor. Sí. Listo, Sí, ahí. gracias. Entonces, de las bacterias más representativas que presentan patologías a nivel del sistema nervioso central, tenemos la Listeria monocytogenes, la cual tiene un ciclo de vida que va a constar de 8 fases. La primera es entrar a la célula hospedadora, luego sobrevive dentro de una vacuola, luego ruptura de esa vacuola para escapar al citosol, luego va a empezar a replicarse, luego hace movimientos a través de una polimerización de actina, luego se propaga de célula a célula, sobrevive en fagosomas secundarios, escapa de ese fagosoma secundario y reinicia el ciclo. ¿Cómo va a ser? ¿Con qué factores de virulencia? Entonces tenemos que tiene 5 adhesinas importantes. La LAP, que es una adhesina presente en casi todas las especies de Listeria, menos la Listeria grayi. La AMI, que es una adhesina que actúa a la vez como amidasa autocatalítica. La FBPA, que es una proteína de superficie homóloga a las proteínas típicas de unión a fibronectina y permite la secreción correcta de otros factores de virulencia. La D, que es una proteína necesaria para adherirse y para ingresar a células de mamíferos. Esta proteína está ausente en células, en especies no patógenas de Listeria. Y la INIJ, que su expresión es inducida in vivo y actúa como una vecina que en cepas que no son patógenas está reducida su expresión. Tenemos cómo va a generar una invasión celular. Entonces, a partir de varias proteínas, la BIP, por ejemplo, es necesaria para el ingreso a células, pero las más importantes es la internalina A y la B. La A se va a unir a un receptor E-caderina, especialmente en células de enterocitos, y la internalina B es un receptor para factor de crecimiento hepático MET, presente en varias células del organismo. Se ha asociado esta
como la más importante para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Y además, estas van a conllevar a unas cascadas de señalización que conllevan también a una polimerización de filamentos de actina. Esto es esencial pues, para la invasión. Y cómo va a sobrevivir y extenderse a célula a célula. Entonces, ella cuando está dentro de un fagosoma, libera toxina que se llama listeriolicina O y aparte otras dos fosfolipasas C. Estas lo que van a hacer es formar unos poros de escape y por eso quedan ya en el citosol. Tiene un gen HPT y él lo que hace es codificar un transportador de exosa 6-fosfato. Es esencial para su crecimiento intracelular. Y la proteína ACTA induce polimerización de actina en un polo, formando una estructura semejante como a una cola de cometa, con el fin de facilitar su movimiento intracelular y paso a células vecinas. Como tratamiento para Listeria monocitógenes, en casos como sepsis o meningoencefalitis se administra penicilina de amplio espectro como ampicilina más un aminoglucósido, gentamicina. Cuando el paciente es alérgico a penicilina se puede usar una combinación de trimetoprim y sulfametoxazol que se llama cotrimoxazol. La bacteria de por sí tiene unas resistencias intrínsecas que son a los medicamentos fosfomicina, también de la familia de fluoroquinolonas, se ha visto que es por bombas de flujo, y cefalosporinas en especial de tercera y cuarta generación, además de aztreonam. También tiene unas hallado cepas con resistencia adquiridas a tetraciclinas dadas por enzimas y bombas de flujo, aminoglucósidos dadas por enzimas, a clindamicina y aminopenicilinas. Como factores de virulencia de la Neisseria meningitis, tenemos importantísimo su capsa de polisacáridos, que la divide a su vez en 12 grupos, 12 serogrupos. Esta la va a proteger tanto de la respuesta inflamatoria, del complemento y muerte por fagocitosis. La del serogrupo B está formada por ácido ciálico y esto, como al ser un componente muy encontrado en el organismo, evita que no desarrolle anticuerpos opsonizantes. Es de las cepas más patógenas de Neisseria. Tiene proteínas OPA y OPC, estas son de adhesión. La OPA se va a unir al receptor CD66 y la OPC a los proteoglicanos. Estas se encuentran en células endoteliales, epiteliales y polimorfinucleares y también hacen que se endocitosen para internalizarse en una célula. Los lipopolisacáridos actúan como endotoxinas, es la principal razón por la cual se presenta una reacción inflamatoria en meninges o en vasos sanguíneos, presentando shock séptico o meningitis. La pili tipo 4 promueve adhesión a células endoteliales y epiteliales y se ha encontrado que se puede unir también al receptor CD46. Tiene unas porinas que causan un cambio en el potencial de membrana y esto va a interferir con la señalización celular y además reorganizan la actina promoviendo la internalización de la bacteria. Y proteasas IgA1A que son cruciales para evadir la respuesta humoral innata, en especial en mucosas. Su tratamiento de primera línea se basa en cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona. También se puede usar penicilina G o cloranfenicol, aunque ya no tanto porque se ha visto resistencias a ella. Entonces, ¿qué resistencia se ha encontrado? Mutación en gen RPO que codifica pues para RNasa y esto le genera resistencia a rifampicinas. Se ha encontrado resistencias a trimetoprim y sulfametoxazol. No se ha visto claramente cuál es el mecanismo. Mutación en el gen HIR-A para quinolonas y también alteraciones en las PBPs y pocas cepas productoras de beta-lactamasas. Para Streptococcus pneumoniae, importantísima la cápsula polisacárida, la divide en 96 serotipos diferentes y esta va a inhibir el complemento por vía alterna y degrada la fracción C3 de este. La neumonicina, que es la que destruye la membrana de eritrocitos y hace la alfa-hemólisis. Activa vía clásica de complemento, atrae leucocitos que liberan interleuquinas 1 y factor de necrosis tumoral alfa, provocando inflamaciones, fiebre y daño tisular. La neuroaminidasa, que son enzimas que hidrolizan glucoproteínas y glucolípidos, importantes para la diseminación y multiplicación de esta bacteria en los tejidos infectados.
Las proteasas para IgA, que es para evadir la respuesta humoral, las proteínas de superficie PSPA y PSA, que son para adherencia en células blanco. Su tratamiento se usa básicamente con ampicilina y cefalosporinas como ceftriaxona de tercera generación. Y se ha encontrado que sus resistencias, en sus resistencias se encuentran alteraciones de las PBPs, gen RMB para que codifican metilasas, el gen MEF-A, que son bombas de expulsión, y mutaciones en proteínas ribosomales. Esto provocándole resistencias a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. También mutaciones en el gen GIRAD y un gen PMRA que codifica para unas bombas de flujo. Y de la Haemophilus influenzae tiene una cápsula de polisacáridos, su factor más importante, en especial del tipo B, lo divide en 6 serotipos. Es antifagocítica, conformada por ribosa, ribitol y fosfato de polirribitol. Tiene unas pilis y adhesinas como la IA, HAP y OAP, que le confieren la capacidad, pues, de unirse fuertemente a la mucosa del huésped, los liposacáridos y glicopéptidos, que alteran la función ciliar y ocasionan daños en epitelio respiratorio. Y gracias a estos, pues, puede unirse entre las separaciones o uniones de estas células y poder llegar al espacio intravascular. Y las proteasas IgA, que para evadir la respuesta humoral facilitan su adherencia, colonizan, rompen una región bisagra de la inmunoglobulina humana IgA, subclase 1, logrando que ésta no pueda ser opsonizada. Su tratamiento se basa en ceftriaxona o amoxicilina más ácido clavulánico, tiene amplia sensibilidad a fluoroquinolonas y macrólidos. Sus resistencias que se han encontrado son mutación en el gen FTSL, que codifica para una PBP3. Tiene beta-lactamasas, TEM1. Se ha hallado enzimas como las acetiltransferasas, que le confiere resistencia a cloranfenicol, y se ha hallado también resistencias a trimetoprim, sulfametoxazol y tetraciclinas. Gracias. Ok, muchachos, quiero felicitarlos, les sentó muy bien la Semana Santa, una presentación muy entretenida, muy completa, muy bien, muchachos, muy bien, no me han defraudado, los felicito. Bueno, creo que pues no hay mucho que agregarle a la presentación. Es importante que por favor revisen. David, por favor, nos puedes enviar la presentación al WhatsApp, si puedes de inmediato, para que le echen un ojito, porque para el día de mañana sale una o dos preguntitas del tema de sistema nervioso. Prácticamente se les estoy diciendo en el chat, hay que revisar bien la estadística de Colombia, entonces de pronto si Carol tienes el boletín epidemiológico y nos lo puedas compartir, para igual ustedes vieron, la parte de meningitis de ese boletín epidemiológico es un pedacito pequeñito, pues no abarca más de una hoja, entonces digamos que son solo cifras concretas. Solo quiero que sepan cuál es la bacteria que genera mayor incidencia de meningitis en Colombia. Es por una parte. Y segundo, quiero que también tengan en cuenta la meningitis es una infección que afecta también importante a los niños. Entonces, ¿cuál es el agente que más incidencia tiene en menores de 5 años? Creo que aparece en el boletín. Entonces, si no, pues ya lo buscamos. Se nos olvidó, creo que comentar eso, que pues incidencia en recién nacidos, en meningitis, se encuentra estreptococos del grupo B, y cuando son otras bacterias como el aureus o enterobacterias es porque ya hay una vía de entrada, por ejemplo sondas o cotipos así. Sí, tienes razón. Listo, entonces pues para que por favor nos compartan la presentación al WhatsApp para que le echen una repasadita. Ese mecanismo de patogenicidad de
el mecanismo de patogenicidad de Listeria tiene ahí su particularidad, ¿no? Es una bacteria intracelular, tiene bastantes proteínas de patógenas, de factores de virulencia, y es muy interesante cómo esa bacteria utiliza la maquinaria celular, principalmente el citoesqueleto, para movilizarse dentro de la célula y posteriormente hacer la infección infectar otras células, ¿no? Entonces es bien importante ese tema. Quería también, bueno, pues es algo muy básico, pero pues para que lo recuerden, de pronto el otro día creo que Natalia nos había recordado de la prueba de motilidad en Listeria, ¿no? ¿Recuerdan? Listeria hace motilidad en sombrilla y que tiene la particularidad que la hace a 20 grados, ¿cierto? No la hace a 37 grados como hace la motilidad la mayoría de bacterias que trabajamos en la clínica, ¿cierto? Entonces hace esa motilidad a nivel motilidad a 20 grados, porque a 20 grados, pues de una vez, porque de pronto le sale una pregunta en el parcial de eso, a 20 grados es cuando la Listeria monocitógenes sintetiza las proteínas del flagelo, ¿sí? Entonces, es por esa razón técnica y biológica que ocurre ese tema, ¿listo? Bueno, no hay mucho que agregar. Estoy aquí abriendo el boletín epidemiológico para enseñárselo. Igual, pues les recomiendo que, pues si Caro lo tiene, no lo puede compartir, pues estupendo. Y si no, pues cada uno puede buscarlo. Solo es digitar boletín epidemiológico meningitis y ya. Epidemiológico meningitis Colombia, y ahí ya le sale ese tema. ¿Listo? Entonces, ya lo tengo acá, se los voy a mostrar. ¿Están viendo el boletín? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, se los presento, los que de pronto nunca habían consultado el boletín epidemiológico, ahí es donde están publicando también lo de coronavirus, entonces pues ahí también para que lo consulten, ¿ves? Como cultura general. Entonces, de este boletín, entonces es importante, acá en esta parte, revisar la incidencia en niños. En la población en general, el agente más incidente es el Streptococcus pneumoniae, y en menores de 5 años, aquí está la pregunta del parcial, en menores de 5 años es Neisseria meningitidis, ¿listo? Entonces, en la población total, neumonía, y en la población específica, menores de 5 años, meningitidis, ¿listo? Es poquito, o sea, la verdad no se demoran mucho revisándolo y sacando 3, 4 datos importantes. Ok, bueno, pronto no los mencionó nuestros compañeros, pero bueno, sí, David lo mencionó de que hay unos serotipos de Neisseria, ¿cierto? Pero los serotipos de Neisseria tienen particularidades de distribución mundial, ¿sí? Entonces no todos están en toda parte, o sea, nosotros tenemos un serotipo acá en Colombia, a ver dónde lo encuentro. David, ¿lo tienes por ahí de pronto? ¿No? ¿No lo anotaste? No, en Colombia no. Entonces, creo que es el B también, sino que es que hay en unos países que es el W. Espérame un segundo que acá está en el boletín, pero no. Bueno, leamos. Los laboratorios de salud pública deben enviar los aislamientos positivos para las 3 bacterias objeto de vigilancia al Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud para su confirmación microbiológica y posterior serotipificación.
El Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de la Salud realizó la serotipificación de 42 aislamientos, 2 para Haemophilus influenzae, 17 para Neisseria meningitidis y 23 para Streptococcus pneumoniae. Como resultado, a la semana epidemiológica 14 se ha encontrado que Streptococcus pneumoniae los serotipos 19A y 15A, y para Neisseria meningitidis el serotipo C, perdón, era el serotipo C. Entonces, sería interesante que solo por cultura general buscaran la vacuna, los tipos de vacuna para Neisseria meningitidis. Existe vacuna, ¿no? Y es no pos, o sea, vale como 150 200 mil pesos dependiendo de la marca y de los, de si es pentavalente, si es tetravalente, para los diferentes serotipos, ¿sí? Entonces hay una que se llama como CYW, creo que se llama CYW-B, algo así, que es una vacuna que diseñaron en Cuba, y también hay otras que es de Pfizer, bueno, existen diferentes. Entonces, Profe, tengo aquí como una información que dice que los serotipos más importantes o de mayor proporción en Colombia son el B, el C y el Y. exacto, entonces B, C y Y. Vale, gracias David, eso, perfecto. Pero pues, y en lo que vemos en el boletín, pues igual no es una muestra muy grande, pues igual meningitis pues no es que produzca casos a gran proporción, muchas de las veces no se puede confirmar el caso de las meningitis, o sea, la causa, perdón, pero entonces en lo que nos reporta el instituto para ese boletín es C, pero entonces tener en cuenta que también está el B y el W, me dijiste, David. Y. Y, Y El y B, Y. ¿listo? Y el C el más incidente. Acá en el cuadrito está igual. ¿Listo? Y el 19A y el 15A, miren, ¿sí? Sí están viendo la tablita, ¿no? Sí, profe. Entonces tenemos que el más incidente de Neisseria meningitidis es el C y el de Streptococcus pneumoniae 19A y 15A, serotipos, ¿listo? Son serotipos. Listo, eso ahora les quería mostrar el boletín epidemiológico. Entonces, es importante para que ustedes tengan presente. Profe, Señora, pero esa vacuna, o sea, si no se la quiere colocar o cómo funciona. sí, sí, pues como no es no cost, es si tú tienes la plata, pues, lo quieres hacer. Pero pues yo qué les recomiendo. Yo tengo conocimiento de primera mano de la epidemiología en la ciudad, pues porque mi esposa es epidemióloga del distrito y hace más o menos como cuando salió este boletín, había un brotecito de meningitis en Bogotá, que no sale por las noticias. Y pues digamos, nosotros somos trabajadores de la salud, nosotros estamos como más predispuestos al contacto con pacientes. Recuerden que la Neisseria meningitidis se puede transmitir por aerosoles, por microgotas. Hay portadores asintomáticos. No sé si ustedes escucharon hace un tiempo que hubo un brotecito y que se murieron unas personas por meningitis en un bar de Fontibón. No sé si lo escucharon. Ah, sí, sí, ese Sí. salió hace poco, sí. Entonces, ese brotecito, pues parece ser que lo originó una abuelita, ¿sí? Una abuelita de una familia que es portadora asintomática de Neisseria meningitidis. Y ella se lo transmitió a unos nietos, creo que son los nietos de la señora, que fueron dos, y uno, o sea, en el bar creo que murieron 2 personas del bar, entonces eran familia de esa señora, no sé si era un nieto y la novia o algo así, bueno, o los nietos, bueno. Y como a los 15 días murió un bebé de la misma familia, ¿sí? Entonces ahí fue cuando empezaron a hacer el estudio epidemiológico y empezaron a tomar muestras a los individuos sanos de la familia, a los convivientes, y ahí fue cuando encontraron que la abuela era una portadora asintomática de la Neisseria. Entonces, si uno tiene el sistema inmunológico deprimido, lo que les he mencionado muchas veces, deprimido no es solamente pues tener infecciones complejas o quimioterapias o tratamientos con corticoides, no, deprimido puede ser el periodo en las mujeres, deprimido puede ser un resfriado en los hombres o en las mujeres o en el que sea, el estrés,
dormir mal, comer mal, fumar, tomar, ¿sí? Todo eso debilita, malos hábitos, debilita el sistema inmunológico. Y si yo voy por ahí caminando y por ahí en el aire encuentro, qué sé yo, una Neisseria, un coronavirus, ¿sí? Entonces es importante ese tema, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si tienen la oportunidad, a veces en las EPS, a mi hija yo la vacuné cuando estaba en esa época de ese brotecito, y en las EPS a veces por caja de compensación, no sé, de sus papás, puede ser, en el caso era de mi caja de compensación, había un descuento como del 25% para la vacuna, y yo le puse la más cara que vale como 220, y pues con el 25 queda como con 160, algo así. Y pues es importante, quedas protegido contra la mayoría de serotipos circulantes y porque es que recuerden, al que le da meningitis la tasa de mortalidad de la meningitis es altísima, o sea, es altísima, o sea, no da mucho chance de sobrevivir. Entonces, y por Neisseria, o sea, menos, o sea, la mortalidad es casi el 100%, o sea, es muy complejo y además en el sistema de salud que nosotros tenemos, que mientras te diagnostican ya estás, ya llevas 3 días en Jardines del Norte, es que se llama, ya llevas 4 días en el apogeo. Entonces, les recomiendo, si tienen la oportunidad, lo hagan. Por ejemplo, no sé, digamos, ahorrar, ¿sí? Entonces, se ponen una meta, me voy a vacunar el otro año, dentro de un año, y empieza a ahorrar de a 20.000 pesos y mensual y me aplico la vacuna, porque es que ustedes van a estar en contacto, ¿sí? Igual, así no estén en contacto, lo que les digo, hay portadores asintomáticos y por ahí en la calle se los pueden encontrar. Bueno, muchas gracias, David. David, muchas gracias, Carol y Daniela. Muy, muy, muy buena presentación. Por favor, nos las comparten. Voy a leer el chat, no estaba leyendo el chat. A ver, por acá. Vamos a adicionar la tabla de la etiología según el grupo de arte. Sí, perfecto, Daniela, muy bien. Sí, muy bien. Profe, ¿y cuándo se identifica un portador sano? ¿Qué procedimiento hacen para evitar que se siga propagando? Cuando hay portador asintomático se le da tratamiento, se le da cefalosporinas de tercera, por lo general, ceftriaxona, como nos estaba contando David. Sí, el problema, Natalia, es identificarlo, ¿sí? O sea, yo, tú, Angie, Carol, cualquier persona puede serlo sin saberlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues igual no quiero decir que todo el mundo pues ahora tiene meningitis, no, no, es un grupo específico, así es como algo muy al azar. Y pues identificarlos, pues desafortunadamente, digamos, en el caso de ese brotecito fue pues por los convivientes de los fallecidos y ya, pero de resto es complejo, de pronto en un examen, no sé, en un cultivo que le estén investigando otra cosa y sea de nasofaringe, por ejemplo, y le encuentren la Neisseria, pero es muy complejo, o sea, es más como por epidemiología, por control, que se identifican esos portadores. Profe, ¿se puede aplicar la vacuna en los niños o hay un rango de edad? No, se puede aplicar desde pequeñitos, desde muy bebés, no hay problema, o sea, la vaina es tener la moneda. No hay contraindicaciones. Es más, pues de eso debería estar incluido en el plan de vacunación, pero estamos en Colombia, ¿no? Ok, entonces, muchas gracias, muchachos. Entonces, si quieren, podemos empezar con la presentación de los trabajos finales. ¿Les parece? ¿Qué tal si empezamos con la mesa número 1? Como por seguir una secuencia. Las Natalias. Listo, profe, ya creo que van a compartir la presentación. Listo. ¿Ya la están viendo? Ya está empezando. Pásalo al PowerPoint. Listo.
Entonces, buenos días. A nosotros nos correspondió el tema de resistencia a carbapenémicos en niños y en niñas. Nuestro grupo está conformado por Natalia Bastidas, Laura Rocío Cortés, Natalia Rodríguez Camargo y quien les habla, Estefania Ortiz. Entonces, pues, como lo hemos venido estudiando, los carbapenémicos son antibióticos que pertenecen a los betalactámicos, son de amplio espectro y son eficaces frente a muchos tipos de bacterias. Generalmente, pues, se utiliza en tratamientos empíricos contra patógenos multiresistentes y en enfermedades nosocomiales graves. Actualmente se han presentado algunos mecanismos de resistencia de algunas bacterias que causan infecciones, pues especialmente en niños, y pueden generalmente estar asociados a un mal resultado clínico en el paciente. Hoy en día también se han estudiado las formas de evasión de estas bacterias frente al tratamiento con carbapenémicos y pues por muchos años los carbapenémicos también fueron los agentes antibacterianos contra los cuales pues no existía ninguna resistencia. Y aunque a lo largo de los últimos años se ha observado un incremento en ella, pues también se ha visto que pues no es solo contra esos agentes etiológicos, sino que generalmente es en los microorganismos de todo el mundo. Y pues las dos beta-lactamasas que con mayor frecuencia tienen una resistencia a los carbapenémicos son las del grupo AMC y las carbapenemasas. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en cuanto a la resistencia en pacientes pediátricos, esta radica sobre todo en que los primeros años de vida suelen darse la mayoría de infecciones principalmente respiratorias, de origen viral y también bacteriano. Y algunos de estos patógenos que causan estas infecciones, como neumococo, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes y neumonía, tienden a tener tasas altas de resistencia a antibióticos, como betalactámicos y macrólidos, y además en los primeros 5 años de vida hay una gran exposición a antibióticos. Además de esto, pues sucede que el mayor consumo de antibióticos, que es aproximadamente el 90%, se produce en la comunidad y se utilizan para tratar procesos respiratorios, pero no son administrados correctamente y la gente tiende a abusar de estos, y este tratamiento innecesario con antibióticos puede causar alteraciones en la flora normal, como ya sabemos, y permitir el crecimiento y colonización de otras bacterias. Y el problema, bueno, a la resistencia en carbapenémicos es más preocupante todavía, sobre todo teniendo en cuenta que no hay demasiadas opciones terapéuticas y a veces es necesario utilizar antibióticos que han estado previamente fuera del mercado, como la colistina. Y bueno, utilizar también carbapenémicos en altas dosis o utilizar terapias combinadas con otros antibióticos como tigeciclina, fosfomicina, quinolonas o aminoglucósidos. Y pues muchas veces se saturan los pacientes, pues y puede causar como procesos de toxicidad. Además, como se sabe, bacterias como las gram negativas tienen mecanismos de resistencia eficientes, como la producción de beta-lactamasas y el desarrollo de mutaciones estructurales que las hacen multidrogoresistentes. También pueden poseer genes plasmídicos y alteración de sus sitios de unión, y esto causa resistencia a antibióticos como sulfonamidas, aminoglucósidos y quinolonas. ¿Nos están hablando o están meditando? Por un momento no sabemos qué pasó con Natalia. Ok, dale, tranquilo.
Ya va, es que no me estaba funcionando el internet, qué pena. Eh, con respecto al planteamiento del problema, hay muchos estudios que indican que el mayor consumo de antibióticos se ha producido en comunidad, casi el 90%. Dentro, digamos, de este 90% son debidos a procesos respiratorios. En estos pacientes comunitarios casi siempre es como la población es menor a 5 años y se ve que es de origen vírico. Entonces, muchos casos, los papás, las mamás no asisten como tal al médico, sino que prefieren consultar en la farmacia con el auxiliar o con la persona que trabaje y les recomiendan un antibiótico para tratar, digamos, una enfermedad, una infección respiratoria, por ejemplo. Entonces, esa automedicación, esa venta de antibióticos sin receta, incluso las prescripciones innecesarias. Han habido estudios o se ha visto que en muchos casos hay veces que los médicos por generar o por sacar, digamos que del lado de los papás de las mamás, les mandan un antibiótico a los menores para tratar una infección respiratoria, digamos, causada por un virus. También, ¿qué otro problema nosotros nos planteamos? El hecho de que la resistencia a carbapenemasas pueda ser dada por dos o más mecanismos. Digamos, conocemos que en algunos casos la baja afinidad, cuando hay AMSE plasmídico, hay una hiperproducción, que se cierran las porinas de las bacterias, que hay disminución de la permeabilidad, también la expresión de que haya las bombas flux. Y pues lo que se ha mencionado anteriormente, también que no hay, digamos, como un arsenal terapéutico. Entonces, pues se debe ver qué otro tipo de tratamientos se pueden dar al respecto cuando se genera esta resistencia. La siguiente. Y pues las dos preguntas que nos planteamos es cómo la combinación de dos o más mecanismos de resistencia pueden generar resistencia a carbapenémicos en niños y niñas y cuáles son las posibilidades terapéuticas y opciones de tratamiento para hacer frente a infecciones causadas por microorganismos resistentes a carbapenémicos. En los objetivos, entonces, definimos como objetivo general realizar una revisión bibliográfica que determine la interacción de mecanismos de resistencias que generan resistencia a carbapenémicos en niños. Y como objetivos específicos, colocamos describir la interacción de mecanismos de resistencia bacteriana frente a carbapenasas, identificar los factores de riesgos asociados a la resistencia bacteriana a carbapenémicos en niños, ampliar la investigación sobre resistencia a carbapenémicos en pediatría, comprender la relevancia clínica que conlleva la resistencia por carbapenemasas, conocer la posibilidad terapéutica y las opciones de tratamiento prospectivas para microorganismos resistentes a carbapenémicos. Esos son los objetivos que definimos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Y, en la bibliografía ya colocamos 8 artículos que fueron los que tuvimos en cuenta para empezar esta primera parte. Muchas gracias. Ok, niñas, muchísimas gracias. Muy interesante el tema que escogieron y me parece que, bueno, lo han direccionado de una manera correcta. Importante que, como hemos visto en clase, la resistencia a carbapenémicos es, digamos que, una amenaza súper importante porque, pues, los carbapenémicos son antibióticos de tal vez de las últimas líneas que tenemos para enfrentar bacterias multiresistentes. Ahora, creo que ustedes lo han mencionado y podrían de pronto, y se han dado cuenta de que los carbapenémicos no están prescritos para niños. Hasta ahora no me acuerdo muy bien si es el ertapenem que están empezando a autorizarlo para uso en niños. Entonces ese tema pues tiene su interés es por eso, porque si a un niño, por ejemplo, con una estancia hospitalaria prolongada o un paciente
con cáncer, por ejemplo, un niño del Hospital de la Misericordia que lleva, no sé, 20 días hospitalizado porque está en su esquema de quimioterapia, contraer una bacteria con multiresistencia es muy complejo, En niños, obviamente en todas las edades es complejo, pero hay una especial arista en el tema de carbapenémicos en niños, porque los carbapenémicos no se usan en niños. ¿Sí? Entonces no es frecuente su uso. Entonces, entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, porque si es una bacteria, o sea, ustedes van a decir, pues si no se le da y tiene carbapenemasa, pues no importa, ¿cierto? No, sí importa porque recuerden que las carbapenemasas se arrastran un poco de antibióticos, casi de todas las cefalosporinas, ¿sí? Todos los betalactámicos. Además de eso, puede que esa bacteria coexprese bombas efflux, como nos decía Natalia, también puede hacer cambio de porina. ¿Sí? Entonces, la reducción es complicada. La colistina, además de ser tóxica, tampoco está muy prescrita para niños. Entonces, ese tema tiene su buen interés. O sea, es un tema álgido. Y es un tema que, venga, o sea, de pronto o sea, es que nuestro problema y más, digamos, en nuestro país es que nos enfocamos más en la medicina curativa que preventiva. ¿Sí? Y lo mismo pasa a veces en la investigación, entonces vamos es más a veces a lo curativo y nos olvidamos de la básica, de la investigación básica. Entonces no sabemos, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando digamos eso? O sea, ese tema sale porque ya está pasando, ¿sí? Pero pues, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nuevas moléculas o nuevas combinaciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos pacientes? Bueno, muchas gracias, chicas. Espero que estos seminarios, pues, estas actividades adicionales que yo diseño para el programa sean de su utilidad, porque, pues, no son temas muy tradicionales en investigación y además, pues, son temas actuales. Entonces, espero los sepan aprovechar y le vean el gusto. Igual, una forma de empezar a aprender a investigar. Bueno, por otra parte, mis queridos muchachos, les quería decir que, bueno, vamos a dejar hasta acá con las presentaciones. Mañana tenemos el examen y para la siguiente semana podemos continuar con qué, con las presentaciones que faltan. Igual ustedes son solo 4 grupitos, entonces no hay mucho. Recuerden, por favor, las chicas de la vicemonitora que tienen cardiovascular, no lo olviden, por favor. Les quería compartir, no sé si ustedes han escuchado, sí, como un paréntesis de actualidad nacional, mundial. No sé si han escuchado que un doctor por allá en Estados Unidos dijo que la infección por coronavirus estaba siendo mal manejada porque el microorganismo no produce neumonía, sino produce otras afecciones. No sé si lo leyeron, que estaba asociado a la hemoglobina, ¿no? Sí, que era por eso que faltaba el oxígeno, algo así. Sí, pero entonces es una hipótesis que está refutándose. Entonces, casualmente, ayer a las 6:46 publicaron este artículo en El Espectador, donde hacen un análisis de ese tema. ¿Listo? Entonces, se los voy a compartir acá en el chat para el que lo quiera leer, así como cuando esté almorzando o cuando tenga un tiempito ahí como de desparche, como para que no nos metan cuenta. ¿Listo? Entonces los voy a compartir aquí en el chat, ya se los envié. Ya, eso era algo así como de actualidad que les quería compartir. Bueno, muchachos, muchas gracias. Mañana para el examen nos vemos igual, les envío la citación, solamente como para dejar evidencia que estuvimos, o sea, como cuando hacemos el parcial en el laboratorio. Tenemos que ir igual, ¿no? Entonces, les mando una citica
nos vemos, digamos que hacemos acto de presencia, arrancamos con el examen y ya, listo. Listo, las notas salen, ya deben estar cargadas el lunes en la plataforma porque el último día de digitación es el domingo. Entonces, como ya les he contado, la profesora de teoría es la encargada de hacer ese trámite. Entonces, yo le envío las notas a ella. ¿Qué tenemos de notas, chicos? ¿En qué se va a dividir la nota? 10 puntos va a ser el cuestionario que ustedes elaboraron. Y, o sea, 5 puntos eso y 5 puntos la infografía, las infografías que también realizaron. Entonces ahí tienen la mitad de la nota y ya vieron que la mayoría, a todos les fue muy bien, pues, fueron unos buenos trabajos. Entonces digamos que ya tienen como, necesitan sacarse como 1 en el parcial, no mentira, sáquense muy buena nota porque esta materia les sirve para subir promedio. Trabajando, ¿no? Porque es trabajando. Que esas notas buenas que se sacaron fue porque hicieron un buen trabajo de infografía, es un buen cuestionario, ¿listo? Y eso serían las notas. Entonces no habría mucho que revisar. La nota del parcial le sale automáticamente cuando lo diligencia. Entonces ya suma, divide y sale. ¿Listo? Entonces les deseo un feliz día, muchachos. Síganse cuidando y sigan así de juiciosos y nos vemos mañana, ¿vale? Les envío la invitación ahora más tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, estén muy bien. Estén bien.